Muy bien, Monseñor Pedro Luis Fuentes Valencia nació en La Paz, entró a la congregación de los Pasionistas de Jesucristo el año de 1997, fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 2004, licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, el año 99, bachiller y licencia en Teología en el Instituto Superior de Estudios Teológicos de La Paz, dependiente de la Universidad Católica Boliviana. Ha obtenido la licencia en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid, España, con la tesis La Cruz de Cristo en San Irineo de Lyon 2009. Ha desempeñado los siguientes cargos: profesor de religión en diversos colegios de La Paz, encargado y luego párroco de la parroquia de Ayoayo en la apertura de Coro Coro, vicario en el santuario parroquial de Santa Gema, Madrid, España, párroco y superior en la parroquia Pasionistas Señor de la Exaltación, Obrajes de la ciudad de La Paz, vicario de la zona sur de la Arquidiócesis de La Paz, consejero provincial pasionista para Bolivia, y el 22 de febrero de 2022, el Papa Francisco lo nombra obispo auxiliar para la Arquidiócesis de La Paz, asignándole la sede titular de Temuniana. Desde 2023 es administrador apostólico de la Diócesis Castrense de Bolivia. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a Monseñor Pedro Luis Fuentes, que también es parte del Consejo de Obispos del área de evangelización. Monseñor. Bien, muchas gracias, Abel. Buenas noches a todos, a todas. Gusto en verles. La mayoría son los colaboradores de la conferencia que están acá, de las distintas áreas y secciones. Gracias por su presencia y este esfuerzo que a la cabeza de la hermana Eliana Flores creo que están realizando desde hace 2 días ya, ¿no? Me decía la hermana que hubiera sido bueno resaltar los 10 años de la visita del Papa Francisco a Bolivia. ¿Y cómo resaltarlo? Pues ella ha empezado a pensar cómo tal y ha ido creando pues estas mesas redondas, ¿no? Y a mí me ha pedido que toque este tema de los carismas y los ministerios. Muy interesante, muy largo también de hablar. Ya de entrada les diré que no voy a abarcar, no pretendo abarcar todo, pero me lo ha pedido porque he participado, he tenido la gracia de participar del Sínodo de los Obispos el 2023 y el 2024, 2 años seguidos, 2 meses completos, la cual estaba presidida por el Papa Francisco, ¿no? He tenido también la gracia de hablar con él de varios temas vinculados a esto precisamente de los ministerios, de cómo anda la iglesia en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí estoy para poder compartir algo. Yo he preparado algunas cosas. Primero una presentación para que nos pongamos, digamos, en contexto, y luego me voy a permitir leerles una cosita que he escrito, hablando con el padre Casper, que es un franciscano. Él está también, ha hecho un libro hace poco respecto a los ministerios y los carismas en una iglesia sinodal. Entonces hemos hablado tal, y fruto de esa conversación, más la experiencia que he llevado del sínodo, quiero compartir algo de ustedes. Mi pretensión es no abarcar más de media hora. Y luego van a estar con el padre Abascal también, el padre Mendoza, que está ahí atrás, sonriente como siempre, en la mesa redonda, porque de eso se trata, ¿no? De intercambiar ideas, de que ustedes pregunten también, etcétera. Mi persona no va a poder estar presente porque quiero comunicarles también que estoy un poco compungido, estoy un poco así medio raro porque esta mañana me han llamado temprano y me han comunicado la muerte del padre Giovanni Chura, que es el párroco de Obrajes. Yo era párroco de Obrajes. Cuando el Papa Francisco me nombró obispo, bueno, el sucesor fue él, y esta mañana ha muerto de un ataque cardíaco, muy joven, 52 años me parece que tenía, y bueno, tengo que ir con mis hermanos también, ¿no? La comunidad está muy compungida, muy dolida, muy chocada. La mayoría son religiosos mayores ya, españoles,
y bueno, mi deber también es estar ahí, ¿no? Entonces, con las disculpas y licencias del caso, eso voy a hacer, ¿ya? Pero con gusto comparto un poquito. Carismas y ministerios en la Iglesia Sinodal. Si vamos dando clic. Todo circula alrededor y en esto ha sido incisivo cuando hablamos de carismas y ministerios, de cuál es la misión de la Iglesia en este momento en el mundo, ¿no? Hay muchas quejas respecto a la Iglesia. Miren, acabo de hablar con el padre Abascal, me dice, ¿de dónde estás viniendo? Yo estoy bajando del aeropuerto. Hemos estado en un encuentro en Cochabamba con los obispos y con Jordi Bortemeo, que es que trabaja en el dicasterio de la doctrina de la fe, ahí en el Vaticano, ¿no? Y estábamos intercambiando ideas con él también, ¿no? ¿Qué es lo principal de la Iglesia? Porque hay tantos problemas, tantas distorsiones también, y tanto desconocimiento también de lo que es la Iglesia y de lo que somos nosotros también como bautizados Iglesia, ¿no? Entonces, de eso se trata. La misión de la Iglesia sinodal, ¿no? Esencialmente misión, actúa pues bajo la guía del Espíritu Santo al anunciar el Evangelio, como ahí se pone, ¿no? Y eso de priorizar a los pobres y a los marginados, eso es muy propio de los latinoamericanos, ¿no? De nuestra Iglesia latinoamericana, porque lo vivimos. No es que en otras partes y otros continentes no haya esto, puede haber lo mismo o más o peor, pero la Iglesia latinoamericana se ha caracterizado y así también se ha pronunciado en el sínodo. Todos los obispos latinoamericanos que hemos estado hemos querido meter en el documento final que hay una opción. La Iglesia tiene una opción y la opción es por los pobres, ¿ya? Ahora, la palabra pobre habría que analizar también, tiene un largo y grande, sustancioso contenido, ¿ya? No solamente pobre es aquel que carece materialmente, ¿no? Sino tantas carencias que tenemos, no solamente también espirituales, sino de educación, de cultura, etc. Pero bueno, el enfoque entonces, para tener este enfoque de la Iglesia sinodal, es misionera. La Iglesia debe ser misionera. Si le quitamos esta característica, lo decía el Papa, no lo digo yo, y lo dijo del sínodo, también lo digo, corrijan esto porque es eminentemente misionera. Tenemos una misión todos. ¿Pasamos? Y aquí es muy interesante, ¿no? Porque el rostro sinodal misionero no solamente tiene que ser por una cuestión de que la Iglesia lo dice desde el Vaticano o porque una conferencia episcopal lo diga, o en una jurisdicción eclesiástica lo digan o lo pongan en sus programas, porque estamos llenos de papeles, ¿no? De programas, de proyectos y demás, y siempre acuñamos la palabra misionero, pero en definitiva no llegamos a esto, a esta acción misionera, ¿no? Y de eso se trata. El rostro entonces sinodal, misionero de la iglesia local, es ir descubriendo cuáles son nuestras necesidades, ¿no? A dónde tenemos que apuntar, a dónde tenemos que salir, cómo tenemos que hacerlo, es organizarnos. Ahora, en esto pasamos, hay una corresponsabilidad en la misión. Y esto, porque ustedes saben los ataques que ha sufrido el Papa Francisco cuando ha convocado este sínodo de la sinodalidad, donde habían miembros, no solamente obispos, no es la primera vez en la historia, porque si analizamos la historia, habían mujeres también religiosas, antes en otros sínodos, pero no tenían voz activa y además estaban, digamos, en un papel muy secundario, ¿no? Como asesores, una cosa así, pero aquí estaban participando, religiosas, sacerdotes, laicos. ¿Para qué? Lo anterior, ¿no? La corresponsabilidad de la misión, ir redescubriendo, esto es muy importante y lo hemos perdido. Lo afirmo de nuevo, lo hemos perdido, no porque lo he escuchado en Roma, sino porque es verdad.
Nos hemos acostumbrado a una iglesia muy clerical, muy jerárquica, ¿no? Lo que diga el padre, lo que diga el obispo, que sí, tiene su autoridad y tiene su ser y tiene su sentido. Pero ¿dónde está la responsabilidad de los bautizados? Para la misión. Seguimos. Ahí tenemos que ir descubriendo entonces cómo llegar a acuerdos, cómo saber y aprender a caminar juntos. No es sencillo, pero es un reto. Miren, decían, no, lo del Papa ha muerto ahora, el Papa Francisco ha muerto la sinodalidad. No ha muerto. Si no encaramos este gran desafío que tenemos en la iglesia, vamos a seguir agonizando, porque en muchos lugares, en muchos continentes, la iglesia está como agonizante, digamos, ¿no? Estamos cumpliendo ciertas funciones, pero no estamos dando la puntillada donde debemos dar. Y se refleja, por ejemplo, dando un ejemplo, ¿no? Hay congregaciones de vida consagrada. Yo soy religioso, bueno, me han dicho, ya no eres, desde que eres obispo, ya no eres consagrado. Bueno, vamos a ver eso. En el derecho canónico dice sí, no, cuando te jubilas vuelves, ¿no? Es decir, vuelves a la familia, pero te sacan de la familia. Es una cosa que no se entiende, pero bueno, uno se siente, ¿no? Y como religioso y como obispo ahora les digo lo siguiente: tantas congregaciones religiosas aquí en La Paz están solamente en mantenimiento de sus obras. Ahora pueden decir, esta es la misión, esta es mi misión. Sí, pero la iglesia espera mucho más de ti, que le des más, le saques, le exprimas más a tu carisma, ¿no? Claro, somos pocos y viejos, somos pocos y viejos y enfermos, incluso así. Un dato en mi congregación, y esto yo lo he escuchado en un capítulo general al cual he asistido, de los pasionistas. Resulta que los pasionistas de Inglaterra tenían muchos conventos en el centro de Londres, eran conventos, vamos a decir, bienes apetecibles, ¿no? Económicamente, etcétera. Bueno, estaban en bajada las vocaciones ahí en Inglaterra. En Irlanda está un poquito mejor nuestra congregación, bueno, en Inglaterra poco. Entonces decían ellos, no, ya somos viejos y tal, bueno, nos vamos a reunir con los laicos, vamos a hacer la familia, está muy de moda hacer esto, ¿no? Desde hace tiempo, la familia pasionista, la familia franciscana, la familia no sé qué de las congregaciones, y ellos son nuestros colaboradores. Está bien, se está haciendo este paso, pero ¿qué sucede cuando los religiosos dan un paso temerario, me parece a mí, de decir, miren, nosotros, nos han comunicado eso en el capítulo general, diciendo, hemos decidido, los tres viejos que estamos aquí, hemos decidido darle este convento en el centro de Londres, con un tamaño descomunal del convento, a los laicos que nos han colaborado, les vamos a dar a ellos para que sigan con nuestro cariño. En teoría suena bien, pero si no hay formación, si no, estos laicos no se imbuyen del carisma y de la misión, no de la congregación, sino de la iglesia, ¿qué va a pasar? Se van a pelear entre ellos cuando mueran los últimos. Los últimos sacerdotes van a morir, se van a pelear por los bienes. Eso está pasando. Entonces, como mandaron esa nota y tal, y estaba su representante ahí, el general dijo lo siguiente, me parece, fue algo del Espíritu Santo, ¿no? Le dijo, sí, muy bien, vamos a hacerles una visita, no vamos a dar una respuesta ahora. ¿Qué hizo el general? Terminó el capítulo y se fue a Londres y a reunirse con ellos, ¿no? Y ellos también lo mismo. Ya somos muy viejos, que queremos, es nuestra querencia, nosotros queremos, vamos a morir, no sé qué. Bueno, él responde, sí, morir, todos vamos a morir, ustedes también, yo también. La congregación no puede morir, porque es una obra del Espíritu Santo, es una obra dentro de la iglesia, y hay que precautelar esta obra.
Bueno, este es un ejemplo exagerado, digamos, pero para entender que nosotros tenemos que imbuirnos, ¿no?, de la misión que tenemos, ¿ya? Y no tergiversar las cosas. No, como vamos a morir, ya la misión de mi congregación está muriendo, voy a morir nomás. No, continuamos, de una forma diferente tal vez, pero continuamos. Y aquí hay un gran desafío. La formación. Pasamos. Pasa, por favor. El impulso misionero es esencial, lo que hemos bebido y comido de los grandes misioneros. Este impulso que nos han dado es muy bueno que lo refresquemos, que lo recordemos con agradecimiento siempre. ¿Ya? Pasamos. Luego, al recordar, hacer memoria de estas obras, tenemos que meternos a la formación de nuestros hermanos, ¿no? Y ahí van a brotar muchos carismas. Vamos a descubrir que en los laicos hay una riqueza impresionante, pero hay que formarles, es un deber de la iglesia, formarles. Es nuestro deber hacerles redescubrir el ser cristianos, ¿ya? Y que no sean solamente gente que, bueno, esté diciendo voy a la iglesia de vez en cuando se me muere un familiar o cuando tengo que bautizar, o voy los domingos a misa. Ese es mi catolicismo. No, la pertenencia a la iglesia, como hemos visto la representación, ¿no?, a los grupos, ¿ya? No solamente entramos en el activismo, sino en la formación, es muy importante. De esto hemos hablado en el sínodo bastante. Y así logramos pues participación de todos los bautizados. Adelante. Sin embargo, y hay una discusión con Monseñor Jordi, estábamos hablando, tiene que haber un lazo de unión entre lo universal y lo local. La iglesia universal, ¿qué dice?, ¿no? Y la iglesia local también, ¿qué dice? ¿Qué hacemos? Hay tantos grupos, hay tantas iniciativas dentro de la iglesia que no tenemos ni idea a veces, ni como obispos, porque estamos, vamos aquí, vamos allá, vos de qué grupo eres, y uno nunca termina de conocer que hay bastantes grupos. Aquí en La Paz por lo menos hay un montón de grupos que se dedican, algunos a la oración, otros a la acción, etcétera, ¿no?, a otros a la adoración, en fin, hay bastantes, ¿no? Pero eso no quiere decir que prescindamos de lo que nos está pidiendo la iglesia hoy en día, de saber los documentos que salen, lo que nos está pidiendo el Papa, como pastor de nuestra iglesia universal, de lo que dicen nuestros pastores, porque hay un peligro también, que no nos enteremos nada de lo que dice la iglesia, ¿no?, a nivel universal con el Papa, ni los obispos. ¿Qué piensan? ¿Alguna vez ustedes han preguntado a los obispos, ¿usted qué piensa de este tema? Hoy día me han preguntado, por ejemplo, ¿no? Ha ido un candidato presidencial a hablarnos, a saludarnos nada más, y uno recién me ha preguntado, ¿y usted qué piensa de este candidato? Pero luego nadie nos pregunta nada, ¿no? Nadie. Todo parece un secretismo, ¿no? Los obispos siempre son de derechas, dicen, ¿no? O algunos dirán, no, estos son de izquierda, ¿no? Pero ¿le has preguntado? ¿Le has hablado? Bueno, es una exageración, un ejemplo exagerado también. Pero respecto a la cuestión de la evangelización, ¿qué piensan? Estamos acostumbrados a hacer un montón de encuentros, documentos, ya les digo, pero en el fondo de todos esos intentos, ¿qué hay? Un tratar de tomar conciencia de lo que somos, de nuestra responsabilidad como iglesia, ¿no?, de nuestra tarea evangelizadora. Y tiene que haber esa unión, ¿no? Y así descubrimos esta importancia, ¿no?, que no es nuevo, sale del Concilio Vaticano II, pero la importancia del laicado en la iglesia. Pero, ojo, al decir importancia del laicado no significa ahora es nuestro turno, ahora abajo los sacerdotes, vivan los laicos, ¿no? Ahora nos toca a nosotros, nos vamos a vengar. No se trata de eso. Cada uno en sus funciones, en sus carismas. ¿Ya? Pasamos.
¿Cuál es el rol clave, fundamental en la iglesia y la misión de la iglesia? Integrando su voz, su experiencia en todos los niveles de la comunidad eclesial. Hay gente muy valiosa en la iglesia, en La Paz y en Bolivia. Y a veces no les damos la oportunidad, ¿no? Creemos que tenemos los que estamos de siempre, ¿no? Rondando. Somos los que más sabemos y los únicos que sabemos. No es verdad. Este mito hay que tirarlo. Formación e inclusión. ¿Cómo vamos a incluir acertadamente en la misión de la iglesia al laico, formándolo, ¿no? Esto es esencial, ¿no?, para fomentar una iglesia más sinodal, más participativa, promoviendo también una cosa muy interesante, esta palabra, corresponsabilidad en la misión evangelizadora, ¿no? Ahora ahí hay un peligro, cuando yo he escuchado esto, ¿no? Sí, muy bonito, esto está en teoría lindo, pero al final la última palabra la tienes tú. Pero alguien que tiene que tomar decisiones también, ¿no? Pero mejor si lo hacemos colegiadamente, en la toma de decisiones de cómo puede ser nuestra misión evangelizadora, ¿ya? Lógicamente el obispo tiene su palabra, tendrá algo que decir, pero tiene que saber escuchar. Esta es la otra clave, saber escuchar. Y no es fácil, porque nosotros podemos decir, sí, escuchamos siempre, pero escuchar es darle valor a las palabras, al pensamiento también que otras personas nos están diciendo. Realmente escucharles y darles esa valoración, no es escuchar por escuchar. Pasamos. Bueno, esto viene del Concilio Vaticano II, pasa, ¿no? Sigue pasando. Así, el enriquecimiento de la misión de la eclesial, ¿no? Entonces llegamos si hacemos eso, esa formación del laicado, yo he puesto preponderantemente del laicado, pero aquí también entra de los seminaristas, de los religiosos, de los sacerdotes, una formación permanente, ¿no?, en esto de escuchar, de esto de tener corresponsabilidad. No es fácil, pero tenemos que apuntar a esto. ¿Saben por qué no es fácil? Los curas no estamos formados para esto. Esta es una gran realidad. Oh, qué gran realidad, qué gran verdad me estás diciendo. Es lo que he escuchado y lo que he visto también, lo que he escuchado en Roma y lo que he visto. No estamos formados para esto. Estamos formados para decidir, para formar, hacemos esto, hacemos nada, no sé qué. Entonces es una tarea complicada, ¿no? Y que el sacerdote, por ejemplo, esté reunido con una comunidad y esté aprendiendo de los otros, es un reto muy lindo, muy bonito, que hay que empezarlo, pero es complicado. Tenemos que sacar esos chips de la cabeza, ¿no? Por eso, esto de los carismas y ministerios en una iglesia sinodal, ¿no?, es un gran desafío a nivel general, para todos, ¿ya? Para los que están ordenados y tienen su ministerio, y para los bautizados, con sus propios ministerios, ¿no? Que ahorita vamos a llegar a eso para que me entiendan. Hay desafíos de la uniformidad, ¿no? Por otro lado, la falta de reconocimiento y apoyo a esta diversidad puede llevar a una uniformidad y a la desvalorización de ciertos ministerios, ¿no? Es esencial promover la colaboración y el respeto entre los distintos carismas para lograr una iglesia realmente sinodal y misionera. Ya. ¿Cuáles son los frutos de nuestro grupo? Si no hay muchos frutos y solamente los frutos son sectarios, es que estamos siendo sectarios en la iglesia y tenemos mucha tendencia a eso. No, yo soy, es lo que le decían, ¿no?, a Pablo, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy carismático, no, yo soy de colores, yo soy del ANE, yo soy de liturgia, vos es de la iglesia católica. No hay más. Y servimos a Cristo, pretendemos servir a Cristo. La otra palabra, servicio. Servicio. Y esto no se entiende bien en nuestra iglesia.
Lamentablemente hay que seguir insistiendo con esto, ¿no? Lo que realmente implica esta palabra. Pasamos. Bueno, esto del rol de los laicos, vamos a poner ahí los ministerios laicales. Un ministerio en la iglesia para Francisco es una forma de servicio a los demás y a la comunidad. No difiere tampoco del concepto de lo que tiene que ser un sacerdote y un obispo, un servidor. No, pero yo tengo mi grupo, no sé. Hay un instituto, no es instituto, una asociación, los sodalicios. ¿Han escuchado hablar de ellos? Los sodalicios, el Perú, Estados Unidos, ¿no? Ve, no saben lo que está pasando en nuestra iglesia y cerquita son nuestros vecinos los peruanos. Los han suprimido. ¿Por qué los han suprimido? Por esto, porque dicen, no, nosotros nomás. Ahora hay mucha mundanidad dentro de la iglesia, entonces nosotros solitos nomás nos vamos a apartar y vamos a pensar el Espíritu Santo. Por eso hay que hilar fino, hay que leer la letra chiquita cuando uno dice que no, yo tengo un carisma, el Señor me ha revelado un carisma, ¿no? A ver, ¿cómo se revela esto? Porque estos señores pretendían decirnos que se les había revelado un Señor con sus seguidores una determinada forma de ser iglesia, que no tiene nada que ver con nuestra iglesia, pero están dentro de la iglesia. Entonces ahí la iglesia tiene que intervenir. ¿Y La Paz está exenta de esto? No está exenta de esto. ¿Y en Bolivia estamos exentos de esto? No estamos exentos de esto. Tenemos siempre esa inclinación, ¿no? Pero bueno, ahí viene la formación, la paciencia, el hablarnos hasta que nos cansemos para entender lo que es eclesialidad, ¿no? Pasamos. Ministerios y servicios, ¿no? El Papa Francisco ha enfatizado la importancia de los ministerios laicales, ¿no? Y le han criticado mucho por esto. Quiere laizar la iglesia, ya no nos quiere a los sacerdotes, no sé qué. No, no era esto, hay que entender bien. Yo al final de esta pequeña presentación les voy a leer unos pensamientos que creo que van a iluminar lo que creo que pretendía el Papa Francisco, ¿no? Bueno, instituyendo el ministerio del catequista, animando a discernir, promover otros servicios que surjan de la comunidad, enfocándose en el cuidado de la creación de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo le escuché esto en Roma, así en vivo y en directo, le he escuchado decir, ¿por qué no piensan, tal vez en un posible ministerio, aquellas parejas, aquellos matrimonios, 40 años, 30 años, 50 años, ¿no? O 25 años de vida matrimonial, son un ejemplo, ¿no? Y pueden ser buenos evangelizadores de otros matrimonios. ¿Cómo hacer esto? A ver, vayan pensando, así nos lanzó. Un poquito ha salido en el documento, pero muy tibiamente, pero él lo lanzó, recuerdo, por decir un ejemplo, ¿no? Pasamos. Bueno, en resumen, los ministerios para el Papa Francisco, como para la Iglesia también, son expresiones, ¿no?, de la acción del Espíritu Santo en este momento, y siempre lo fue y siempre lo será. Son acciones del Espíritu Santo. ¿Qué nos está pidiendo Dios en este momento a nuestra Iglesia? Pasamos. Bueno, yo quería llegar hasta ahí, ¿no? Porque aquí la vida consagrada, esta es otra charla. Yo hubiera querido que haya más consagrados aquí para que me escuchen, pero es así. Cuando llamamos a reuniones y tal, este es un síntoma, ¿no? Casi nunca vienen. ¿Cuál es la excusa? Muchas ocupaciones, y de hecho las tienen. Pero para formarnos, para intercambiar opiniones, para estar con grupos de gente, a veces es complicadito, ¿no? Y eso, pues nada, es como una especie de cariñoso llamado de atención a nuestras órdenes religiosas presentes en La Paz y en Bolivia también, ¿no? Bien chistoso, un día he ido a la CBR el año pasado, ¿no? Y he ido a hablar de la sinodalidad también y del posible acceso del diaconado de la mujer, de la mujer al diaconado, ¿no? Y una hermana me dijo, ¿y usted quién es? Al final de la charla me dijo, ¿y usted quién es? No lo conozco. Bueno, me presento, mira, yo soy un religioso, un sacerdote, obispo y tal, estoy hablando. Ah, ya. Oye,
a veces estamos así en otras cosas, ¿no? Bueno, permítanme ahora sí leerles una reflexión personal, enriquecida también con un diálogo con alguien que sabe de esto, el padre Casper. Les voy a leer, porque no lo he hecho en PowerPoint, y si gustan ustedes, luego les dejo este documento que son 3 hojitas. Los ministerios laicales en la clave sinodal. Uno de los retos con los que la Iglesia del siglo XXI tiene que enfrentarse es el insuficiente número de sacerdotes, especialmente en gran parte del hemisferio sur. Otro de los importantes desafíos actuales de la Iglesia es la persistente clericalización, resultado de las comunidades pasivas que actúan en total dependencia de ministros ordenados y que no son a veces capaces de reconocer los dones y carismas de los laicos. Por eso, muchas comunidades piden alternativas ministeriales, dejando en modo claro que se debe buscar la reforma estructural de la ministerialidad. Hay que aclarar esto, según la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II. Indicando la necesidad de reforma, el Papa Francisco, sin embargo, no ponía el acento en la reestructuración de la mera estructura eclesial, según el modelo actualmente vigente, sino en un verdadero cambio de mentalidad, queridos hermanos, cambio de mentalidad, y también en una conversión pastoral, procurando que todas las iglesias particulares se vuelvan más misioneras. Los reiterados llamamientos del Papa Francisco animaban en la búsqueda de una iglesia comunidad misionera. Eso le encantaba a él. Que tenga el coraje de salir fuera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas palabras de parte del Papa? Anímate, sal a las periferias, etcétera, ¿no? Y que supere el clericalismo. Y por clericalismo tendremos que entender el abuso de poder de los clérigos ante, repito, la pasividad de los laicos o los bautizados en su gran mayoría. Una de las llagas en el cuerpo de la Iglesia es el clericalismo, y existe, como también hay muy buenos sacerdotes, buenos religiosos, buenos obispos, también hay, ¿no?, que son amplios, pero lo malo siempre resalta, ¿no?, resalta más. Entonces hay que afrontar este gran reto del clericalismo, porque es una de las llagas en el cuerpo de la Iglesia, que no solo anula la personalidad, repito, no solo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo pone en el corazón de la gente. Al mismo tiempo, el Papa Bergoglio denunciaba que lastimosamente muchas veces se ha generado una élite laical también en contrapartida, ¿no? Sí, hay eso también. Hay élites laicales intocables. Esto también es una llaga que llevamos, ¿eh? Y a vista y paciencia de nosotros los obispos, porque no les sabemos acompañar, se dan estas cosas, ¿no? Creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas de los curas, en cosas de los obispos, ¿no? Y se ha olvidado el carisma, ¿no?, que surge de la misma gracia bautismal. Esto es muy importante, redescubrir nuestro bautismo. ¿Qué significa esto, no? Aquí la necesidad de los ministerios laicales que no nacen, escuchen, no nacen del deseo de reemplazar a los curas. No es esto, sino que son expresiones particulares del sacerdocio bautismal y revelan la importancia del compromiso del laicado en la obra de la evangelización. Bueno, como se puede percibir, hermanos, es muy importante en la Iglesia de hoy la construcción de comunidades en las cuales laicos y clérigos en mutuo acuerdo se den a sí mismos para ser fieles al Señor.
Han habido ejemplos no muy antiguos que han brotado a partir del Concilio Vaticano II, las comunidades eclesiales de base, por ejemplo, y muchos otros movimientos, pero ahora, en este momento, han quedado como medio diezmadas y desfasadas en el tiempo. Hay que actualizarlas y hay que remover. Decía el Papa Francisco, tenemos que ser tan valientes de pedirle al Espíritu Santo que remueva todo esto, ¿no? Que nos mueva, porque si no nos vamos a conformar con lo que tenemos. En la comunidad cristiana no hay miembros activos y pasivos, todos no debería haber. Todos, cada uno según su carisma, son responsables de la obra de Cristo. Interesante, ¿no?, lo que nos acaban de describir aquí. Una señora que se ha disfrazado de viejita, que quiere ayudar, y a lo mejor el sacerdote o el diácono dice, no, más vamos a perder tiempo en cuidarte a vos, y nuestra preocupación va a ser en cuidarte a vos. Hay esto, ¿no? Y no valoramos, bueno, estos carismas que tienen nuestras gentes, ¿no?, para que nos puedan ayudar a llevar adelante la misión evangelizadora, ¿no? Todos somos responsables de la obra de Cristo, hermanos. La ministerialidad laical es una rica y multiforme realidad que retrata entonces la participación de los bautizados, cada vez más consciente y corresponsable en la vida de la comunidad. Por ejemplo, lectores, acólitas, catequistas, ministros en el ámbito de la caridad, responsables de la comunicación cristiana, y todos los demás configuran un tejido eclesial que, impulsado por el Espíritu Santo, va a dinamizar la vida y la misión evangelizadora de la Iglesia. Por eso, en el documento preparatorio para esa Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, con el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, el tema de la ministerialidad aparece en el documento final y los documentos preparatorios muchas veces, y hay que saberlo estudiar y hay que saberlo interpretar. El documento presenta la reciente institución del ministerio laical, por ejemplo, de catequista, y la posible apertura a las mujeres del acceso a los ministerios del lectorado y del acolitado, como nuevos lenguajes de fe y nuevos caminos capaces, ¿no?, de encontrar en medio de las pruebas las razones para refundar el camino de la vida cristiana y eclesial. Bueno, nadie se ha enterado casi en nuestra Iglesia católica que hay estos ministerios para las mujeres, ¿no? Y hay un decreto del Papa Francisco, ¿no? Lo tengo acá, pero no lo voy a leer en extenso. Casi nadie lo está aplicando. Bueno, dirás, es que eso ya está aplicado. En muchas parroquias ya tenemos ministros de liturgia, ministros extraordinarios de la Eucaristía, entonces ya está instituido. Sí, pero instituido como ministerio, no. Y ahora lo tienes. Bueno, es para darle ese espacio, ¿no? Una cosa interesante, espacio digo, a nuestras hermanas. Y una cosa interesante, una de discusión muy grande en el sínodo de los obispos, ha sido el posible, porque eso es lo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Seguramente las mujeres se van a ordenar ahora, ¿qué será? ¿Qué va a pasar? No sé qué. Todos estaban expectantes, ¿no? Y en verdad, el año 2023, en la primera sesión del sínodo, fue muy duro. Les digo que fue duro, les dice uno que estuvo ahí. Escucharon a las personas que nunca en la vida habías visto, que te estén acusando de cosas que en mi vida yo habría practicado, ¿no? Por ejemplo, son los abusivos, ustedes los obispos, los curas, que no sé qué, no sé cuál. Cosas tremendas pues hemos escuchado, hemos tenido que aguantar nomás ahí. Y a raíz de todo esto, se pensaba que en el documento todos los obispos, toda la asamblea iba a aprobar el posible acceso del diaconado, de la mujer al diaconado. Pero ahí se han equivocado de medio en medio. No va por ahí, no es cuestión de reivindicación. No, ellos son curas, nosotros también queremos ser. No es el camino ese. Ellos son diáconos, nosotros también queremos ser. Además, está comprobado en la Sagrada Escritura, había. No es el camino ese. Y nos lo dijo muy claramente el Papa Francisco. Y más claramente todavía dijo, bueno, como no nos ponemos de acuerdo,
vamos a crear unas mesas de trabajo, 10 mesas de trabajo, con 10 temas fuertes. Uno de los temas era este de la mujer al posible acceso al ministerio del diaconado, con sus variantes, con sus variantes. La mesa de trabajo número 5, que ahora en julio de este año tendría que haber sacado un pronunciamiento. Hasta ahora no hay nada. Y ahora se están excusando porque el Papa Francisco ha muerto y el Papa León ahora y está mirando a ver si esto, lo otro, pero ya debían haberse pronunciado. Ahora, el diaconado, cómo se entiende para la mujer y tal, interesante todas las ponencias que ha habido, ¿no? Bueno, no me detengo en esto. Los nuevos ministerios, los que he mencionado, y más que puedan surgir en la misión de la Iglesia, según el contexto, porque el contexto también es muy importante de ver cuáles son las necesidades. Recuerdo que Monseñor Cotter, el obispo de Pando, tiene, no sé si es el de Pando o Monseñor Aurelio en el Beni, hay una laica que le ha conferido el mandato de poder bautizar. Puede bautizar, el laico puede bautizar, el bautizado puede bautizar, bueno, pero puede celebrar algún matrimonio, no celebrar, sino ser testigo también, ¿no? Puede congregar a la comunidad y ser consejera, etcétera, le ha conferido. Es un ministerio. Parecido a los viti probati, ¿no, padre Abascal? Más o menos, pero existe ya. En la práctica de la iglesia boliviana existe, y en la Amazonía también. No hay curas, no hay monjas ya. Perdón si les digo monjas a las hermanitas ya. No hay frailes. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que buscar estos caminos, ¿no? Ojo, con responsabilidad, con formación y con profundidad. Eso se quiere, ¿no? De eso se trata. Bueno, los nuevos ministerios entonces son un signo, deben ser un signo, no un intento de clericalismo, sino un signo de esperanza para los procesos según un estilo de iglesia sinodal. Ahí apunta. El documento también recuerda que todos los bautizados, al participar de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, todos son sujetos activos de evangelización, ejerciendo la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación, de sus ministerios. Me alegra verle a la señora Mercedes, la mechita que es voz de Irpavi. Un ejemplo, te voy a tomar como ejemplo, bueno, ya no malo. Ejemplo bueno, ya se está asustando ahí. ¿Qué tienen que hacer los laicos? Formarse. Hemos tenido una iniciativa ahí en Irpavi, ¿te acuerdas? Hace 2 años ya que estoy ahí. Se ha conformado un grupo de señoras, va creciendo, se les va formando en temáticas de la iglesia, analizamos el evangelio, pero sobre todo los documentos de la iglesia, ¿no? Y bueno, todo un proceso, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahora? Porque había la ayuda de unas personas determinadas y mi ayuda. Ahora hemos elegido a 2 que van a coordinar el grupo y son las responsables de todo este proceso. Es decir, hay que ser desprendidos, hermanos. Vamos sembrando y vamos dejando, para que ellos a sus modos, lógicamente hay que acompañarles también, ¿no? Para que ellos también vayan formando a otros. De esto se trata, ¿no? De que activemos nuestra función sacerdotal, profética y real de Cristo que tenemos desde el bautismo. Somos sujetos activos de evangelización, ejerciendo esa multiforme y ordenada riqueza de los carismas, de la vocación, de los ministerios. Bien, voy terminando. Estos carismas y ministerios son orientados a la misión siempre, no a quedarnos quietos, a la misión evangelizadora de la iglesia. Están al servicio de ello, ¿ya? Y el deber de la iglesia sinodal y misionera es, ¿cuál es nuestro deber? Descubrir en la unidad la variedad de estos dones. Es un gran desafío, no cabe duda, porque conlleva mucho compromiso, ¿no?
Finalmente, hay un documento, he estado buscando aquí, este es el documento del Papa Francisco, evocando el 50º aniversario de la Carta Apostólica en forma de motu propio, Ministeria Quodem de San Pablo VI, ¿no? Él hace una referencia a esta carta recordando estos ministerios. Les invito a que lo lean, muy interesante, ¿no? Y ya para culminar, decirles lo siguiente, como una conclusión. Para Francisco, al cual hemos conocido también aquí en Bolivia, un ministerio en la iglesia es una forma de servicio a los demás, no se olvide. ¿Ya? No es apoderarnos de algo, ¿no?, que no es nuestro, sino un servicio a los demás y a la comunidad, guiada por una llamada de Dios y orientada a la misión. Guiada por esa llamada que sentimos de Dios y orientada a la misión. Y esto se manifiesta en diversas formas, desde los ministerios ordenados hasta los laicales, y busca responder a las necesidades concretas de la iglesia y del mundo, especialmente en áreas como la caridad y la acogida a los más necesitados, ¿no? Miren cómo están los jóvenes hoy en día. ¿Vienen a la iglesia? No vienen. Hay que hacer un montón de programas y demás. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Pensamos que el mundo sigue retenido como hace 20 años, ni 10 años. Ha cambiado y sigue cambiando. Esto lo ha cambiado todo. Pero tenemos que estar a la altura. No podemos, no, demonio, demonio, demonio. Y le vamos a prender fuego. No. Tienes que saber. Los jóvenes, ¿dónde están? En las redes sociales. ¿Sabían ustedes que los jóvenes se están volviendo, hay esa frase, ¿no? Son la generación de cristal. ¿Por qué? Porque sus relaciones con la computadora, sus amigos, con redes sociales, hasta la intimidad. Escuchen bien esto y no se avergüencen. Hasta la intimidad se la crean con la inteligencia artificial. Es impresionante esto, yo no sabía, me lo comentaron el otro día. Son retos que tenemos que afrontar como iglesia, ¿no? Y enseñarles a ellos a dejar de ser menos egoístas, menos personalistas, a que quiten un poco de su tiempo de tanto estar en la computadora para estar con gente real, ¿no? Y esa gente real te va a poner en conflicto, en problemas, pero también en alegrías, ¿no? En ilusiones, porque así es la vida. Bueno, es un largo camino, ¿no? Bien, yo tengo más para decirles, pero me quedaría ahí, ¿ya? Y les animo a que reflexionemos este tema, no porque está de moda, sino porque es un gran desafío para nuestra iglesia. Con esto les doy las gracias a todos por su presencia, haberme aguantado y escuchado. Amén. Damos un fuerte aplauso a Monseñor Pedro Luis Fuentes, quien hoy nos compartió el tema de carismas y ministerios en la Iglesia Central. Un fuerte aplauso, por favor, para Monseñor Pedro. Muy bien, continuando con la segunda etapa de nuestra presentación, pido que por favor pueda pasar al frente a que la testera, a Padre Marco Abascal y a Padre Giovanni Mendoza. Por favor, hermano. Muy bien. Continuando con la segunda etapa de las ponencias,
Tendremos y damos la bienvenida a Padre Marco Abascal, que el día de hoy nos va a hablar sobre la Iglesia Samaritana participativa y sinodal. Padre Marco Abascal es vicario general de la diócesis de Potosí. Fue delegado por Bolivia en el Encuentro de la Aparecida de nuestra iglesia. Es director de la Pastoral Social Caritas en la diócesis de Potosí. Director y columnista en el periódico Caminando Juntos, también de la misma diócesis de Potosí. Es biblista, él estudió en la Universidad Gregoriana y actualmente siempre está apoyando a los requerimientos de servicios de análisis y reflexión que le pide la Conferencia Episcopal Boliviana. Por favor, recibamos con un fuerte abrazo a nuestro hermano Padre Marco Abascal de la diócesis de Potosí. Padre Marco. Me voy a parar. Entonces, muy buenas noches. No me voy a acercar más porque, a ver, vamos a hacer, se lee desde atrás, más o menos. Buenas noches. Qué gusto saludarles y bueno, a ver si nos animamos a seguir también construyendo esta iglesia en clave sinodal. Entonces, primero, tengo que decir que el sínodo sobre la sinodalidad ha sido un kairos, una palabra griega que significa tiempo de Dios, tiempo especial, ¿no? Ha sido algo significativo para toda la iglesia, no solamente por el proceso. ¿Recuerdan este proceso? Diócesis, a nivel nacional, a nivel continental y después Roma, ¿no? Entonces es un proceso interesante porque el documento final ha sido votado y hay todo un proceso que se ha hecho que es importante que no lo olvidemos, ¿no? Dos cosas que son fundamentales también, el tema de este proceso sinodal no es algo que el Papa Francisco ahí un día se ha imaginado, etcétera, sino es un proceso que llamamos de recepción del Concilio Vaticano II. Es decir, hay un proceso ya hace tantos años, entonces ha sido seguir y tratar de rescatar muchos de estos elementos precisamente del Concilio Vaticano II. Entonces, yo he puesto esto, fíjense, San Juan Crisóstomo en el siglo IV ya hablaba y decía esto: Ecclesia synodon estin onoma, la iglesia tiene nombre de sínodo. Es decir, aunque la palabra sinodalidad no está en el Nuevo Testamento, pero, es decir, hay toda una tradición para decir, es decir, es la misma iglesia. Esta koinonía, que es comunión, y por lo tanto todas sus acciones deben estar marcadas por esto de la sinodalidad, ¿no? Santo Domingo, el Padre Giovanni ya nos hablará del tema de la conversión pastoral, pero fíjense, Santo Domingo ya hablaba de la conversión pastoral, que comprende una conversión personal, pero además ahí tiene otros elementos, el tema de la iniciación a la vida cristiana, itinerarios formativos, ¿no?, para una vida cristiana, pero también es importante cambios en la estructura, pero también en la participación. Por eso, esta conversión pastoral se traduce en una conversión en clave sinodal, ¿ya? El Papa, el año 2015, hizo un discurso y para muchos, al recordar los 50 años, cuando se recordaba el sínodo de los obispos, dijo palabras que son muy importantes, ¿no? Palabras interesantes. Por ejemplo, dijo la sinodalidad como el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Es decir, el tema de la sinodalidad no es una moda pasajera, es algo que tiene que poco a poco seguir incrustándose en esta iglesia universal. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra sínodo. Es decir, ¿qué significa la palabra sínodo? Ya sabemos, sin jodos, la palabra es caminar juntos, viajar juntos en una aventura de anunciar esta buena noticia, este evangelio de Jesús, esta buena noticia del reino de Dios.
Este caminar juntos, ¿entre quiénes? Entre laicos, pastores, incluso el obispo de Roma. Es decir, esta articulación es un arte que hay que aprender, que hay que desarrollarlo. Monseñor Pedro nos decía mucho, no, hay que seguir construyendo estas articulaciones, este saber, ¿no es cierto?, escuchar y seguir construyendo esta iglesia. La Lumen Gentium, el número 4, nos dice: la iglesia es el pueblo de Dios, Padre, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Digo esto porque es muy importante. El documento, sobre todo el capítulo 2 de este documento, de esta Constitución del Concilio Vaticano II. Entonces, la Comisión Teológica Internacional, el 2018, también, ahí es un documento interesante que hay que leerlo, ¿no?, porque ya marca el ritmo, podemos decir, de lo que va a ser todo este esfuerzo para construir una iglesia sinodal. Dice: la sinodalidad y la colegialidad se entienden dentro de una eclesiología de la comunión y se destaca la común dignidad y misión de todos los bautizados en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación, de sus ministerios, ¿no? Es decir, esta común dignidad. En la iglesia, y va a insistir mucho ya el concilio, de esta común dignidad y misión de todos los bautizados. Antes de que las religiosas sean religiosas, sacerdotes, igual los obispos, si se ha recibido el bautismo. Entonces esto es muy importante, por eso también toda la reflexión insiste en que tenemos que trabajar más fuertemente en el tema de la formación permanente para entender lo que significa esta consagración, porque es una consagración que se llama el bautismo. Entonces, fíjense, esta sinodalidad indica en este contexto eclesiológico la específica forma de vivir y obrar, ¿no?, de la iglesia, pueblo de Dios. Importante, son elementos que estoy un poco lanzando, que ustedes ya lo conocen, para que después también lo profundicemos. Bueno, ya sabemos la palabra sínodo, viajar juntos, caminar juntos, no aparece en el Nuevo Testamento, pero hay muchas referencias al tema en los Hechos de los Apóstoles, los que pertenecen al camino, los que viajan juntos, etc. Bueno, a ver, en estos 10 años entonces del Papa Francisco, yo quiero rescatar esta palabra. El doctor Genaro sabe bien esta palabra, parresía, es una palabra importante, que no la conocemos mucho, es una palabra griega. Más de 40 veces aparece en el Evangelio. La parresía es la valentía en el anuncio de la buena noticia de Jesús. La parresía es hablar, ¿no?, directamente, aunque esto comprometa, aunque esto cree dificultades. Es esta valentía, esta osadía de decir las cosas, ¿no? Y bueno, el Papa Francisco ha hablado con parresía, ¿no? Entonces, sabiendo de que esto ha generado también conflictos, tensiones, rechazos en varias partes del mundo, yo creo, sobre todo, claro, la visión teológica es muy importante de cada uno, pero también son contextos diferentes. Entonces, no somos lo mismo en Bolivia que en Europa, no es lo mismo ser católico cristiano en Asia o en China. Es complicado. En Europa tienen otros problemas, ¿no es cierto? Tienen otros problemas y que, claro, otras dificultades a las que hay que responder. Entonces el Papa ha querido hablar con parresía, ¿ya? Entonces yo creo que 12 años que ha estado el Papa Francisco, y ha hablado yo creo que sobre todo de dos cosas fundamentales, ¿no? Se ha alimentado de dos fuentes, sobre todo puedo decir, primero del concilio, ha querido que este concilio Vaticano II entonces sea importante nuevamente para el caminar de la Iglesia Universal, este proceso de recepción de intuiciones fundamentales que ha tenido el Concilio Vaticano II,
y otra de las búsquedas grandes es precisamente el alimentarse del Evangelio, hacer que el Evangelio esté presente en la iglesia, ¿no? Si entonces este acercamiento a la palabra de Dios, que no son ruidos, sino es una persona, es Jesús. Cómo el Evangelio está presente en las comunidades cristianas y en todos los católicos. Creo que el Papa, sobre todo, se ha esforzado en estas dos palabras fundamentales, ¿no?, para hacerlas realidad. El obispo nos decía, el señor Pedro nos decía, el tema de la iglesia misionera, que es una clave, porque la iglesia existe para la misión. Todo lo que hace la iglesia, desde las órdenes de contemplación hasta el trabajo social de la iglesia, existe para la misión, existe para la evangelización. Y claro, ahí tenemos que trabajar mucho todavía, porque no somos una iglesia todavía, como decía Aparecida, en un estado permanente de misión. Fíjense, Aparecida, ¿cuándo ha sido? El año 2007, tantos años. Después de, generalmente las conferencias son después de 10 años. Los obispos fueron y le dijeron al Papa: necesitamos hacer la 6ª versión de la conferencia episcopal latinoamericana y del Caribe. Y el Papa les dijo: alto, todavía las conclusiones fundamentales de Aparecida no se han hecho realidad, porque Aparecida hablaba una iglesia en estado constante de misión, no solamente octubre vamos de misión, no, estado permanente de misión. Y vamos a hablar después qué es misión, que no es solamente el visiteo a las casas, ¿no es cierto? Bueno, entonces esta insistencia de una iglesia sinodal, desde la iglesia sinodal también a la misión, porque en la iglesia sinodal, si pensamos caminar juntos, los sujetos eclesiales y sociales se abren, son más, y por lo tanto estos sujetos pueden y deben también hacer el anuncio de esta buena noticia. Entonces, el Concilio Vaticano II encierra una gran riqueza, lastimosamente todavía no la conocemos. Fíjense, en el jubileo el Papa Francisco ha pedido que todos los documentos, ¿no?, las grandes 4 constituciones, por lo menos, eso se vaya reflexionando en todo el mundo, como preparación y también como vivencia de lo que significa, ¿no?, como lo que significa el jubileo. Pero esto, bueno, se ha lanzado, han sacado los de Roma cuadernillos interesantes. No sé cuántos conocemos estos cuadernillos, muy poquitos, ¿no? Y son ahí estos cuadernillos que son un esfuerzo precisamente para tratar de rescatar las intuiciones fundamentales del Concilio Vaticano II, ¿ya? Entonces, el concilio ha tenido grandes intuiciones y es importante, como dice el Papa, que sea conocido e implementado, ¿no? Nos decía también Monseñor Pedro, ¿no es cierto?, esta opción por los pobres, que es fundamental, y no solamente es el magisterio del Papa Francisco, el Papa Benedicto ha dicho, ¿no?, la opción por los pobres, ya en la carta, en el saludo, cuando se iniciaba la 5ª conferencia, la opción por los pobres es una opción cristológica, ¿no? La opción por los más pobres, por los microi, ahí es una opción cristológica, eso lo ha dicho el Papa también Benedicto. Bueno, seguimos por favor. Entonces, el Papa León XIV también ha mencionado, lo he estado buscando ahí, lo está apoyando todo este proceso largo que se ha hecho. Fíjense, empezó, ¿qué año? El tema de la preparación, el 2021, y tenía que acabar el 2023, pero hasta el 24 todavía, en octubre ha salido el documento final. Este proceso largo, que ha sido uno de los procesos más largos en general en la iglesia, de consulta, de reflexión, etcétera, que es interesante, ¿no? Entonces, fíjense, el Papa León dice: la sinodalidad como una realidad a ser integrada al ser y al quehacer de la iglesia, ¿ya? Entonces veremos, porque no es solamente, esto de la sinodalidad, no es solamente seguir
con las intuiciones del Papa Francisco. Estamos diciendo que eso más bien es un proceso más largo desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, este proceso desde el Concilio Vaticano II está llamado a seguir, porque es muy importante en este contexto que está atravesando la Iglesia. Entonces, hay varias reformas que ha impulsado el Papa Francisco, y bueno, ahí hay que ver, hay desafíos grandes y fundamentales, ¿no?, que tienen que seguir adelante. Bueno, entonces una de las intuiciones fundamentales de la sinodalidad, recuperando precisamente la Lumen Gentium, ¿no?, sobre todo el capítulo 2, también están adyentes, que dice: la Iglesia como pueblo de Dios. Es decir, esta noción de eclesiología, una palabra importantísima para el magisterio del Papa Francisco, recuperando lo que es el Concilio Vaticano II, fíjense, es recuperar la Iglesia como pueblo de Dios, ¿no? Y esto es fundamental. Es decir, y dice además, esta Iglesia en clave sinodal es una dimensión constitutiva de toda la Iglesia, porque habla de participación y de corresponsabilidad, que nos decía también Monseñor, ¿no es cierto? Porque claro, si hay esta conciencia de ser Iglesia, pueblo de Dios, por lo tanto también será una iglesia misionera, porque si el Evangelio es una buena noticia, entonces cuando tenemos una buena noticia, esta buena noticia por supuesto que se propaga, se anuncia con toda la alegría, si no, no fuera una buena noticia. Entonces claro, como decía Aparecida, nos dice Aparecida, discípulos y misioneros. Aparecida dice discípulos misioneros, porque son, ¿no es cierto?, la otra cara de la moneda. Es decir, si no se es misionero, es porque no se es discípulo. Y entonces en esta tenemos que ir trabajando. ¿Por qué no tenemos tantos misioneros? Porque tenemos que trabajar más en lo que significa el seguimiento y el descubrimiento, la fascinación por Jesús y por su mensaje, ¿no? Entonces, por eso es importante, ya nos decía Aparecida también, el tema de los laicos que tienen un rol importante y fundamental en la Iglesia, y no es solamente porque no hay sacerdotes, si somos todos parte del pueblo de Dios. Y es interesante porque en el esquema que maneja el documento final del sínodo sobre la sinodalidad, el sínodo sobre la sinodalidad, también parte de la dignidad del pueblo de Dios bautizado. Después hablará de los laicos, de los niños jóvenes, después hablará de los obispos, de los sacerdotes, etcétera, pero parte de esta común dignidad que es precisamente el pueblo de Dios, la comunidad que quiere servir a Dios. ¿Seguimos? Entonces, bueno, en el documento hay varias referencias a esto, la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios, ¿no? Y se insiste bastante en esto, en este pueblo de Dios, ¿no? Es decir, y se entra a este pueblo de Dios desde el bautismo. Por eso yo digo siempre, el bautismo es como una consagración. ¿Recuerdan que se dice en el bautismo, no? Yo te bautizo, ¿cómo es las palabras? Para que seas como Jesús. A ver, profeta, sacerdote y rey. Y eso cambió el concilio porque era diferente el orden, pero no voy a entrar a eso. Profeta, sacerdote y rey, y esa es la consagración. Entonces, ¿cuál es el gran problema? No hay conciencia de esto. Entonces, por eso el sínodo sobre la sinodalidad insiste mucho en el tema de esta conciencia de ser parte de este pueblo de Dios, de esta conciencia. Tenemos cursos de formación para los laicos, tenemos estos cursos de formación, pero como que no ha entrado al corazón. Ahí tenemos que repensar una teología del bautismo y tenemos que trabajar bastante en el tema de hacer despertar esta conciencia de ser Iglesia, pueblo de Dios. Por supuesto, hay críticas también a este documento final, etcétera, porque claro, insiste mucho en el tema del bautismo como puerta de entrada a este pueblo de Dios, misionero,
pero también hay que trabajar el tema de la Eucaristía. Entonces, ahí nuestra responsabilidad es cómo hacemos que esta comunidad, porque ahí todavía tenemos cantidad de gente que viene a pedir el bautismo. Yo no sé, está disminuyendo los números, por supuesto, pero hay mucha gente que viene y se prepara en las parroquias. Pero el tema es cómo estamos dando esta formación, cómo estamos haciendo que la gente tenga esta conciencia fuerte de que desde el bautismo, que ya es una consagración, entonces forma parte de esta comunidad, pueblo de Dios. ¿Seguimos? Bueno, entonces estamos hablando que la iglesia es constitutivamente sinodal, ¿ya? Entonces en esto tenemos que ir trabajando fuertemente para ir construyendo, porque tenemos que aprender esta interrelación, esta interdependencia dentro de la iglesia. Hay que ir aprendiendo, tenemos que ir aprendiendo. Hay espacios y tenemos también que ser conscientes de que estos espacios hay que crearlos, hay que fomentarlos, pero que tenemos que tener esta claridad también nosotros, ¿no? Entonces, esta dignidad bautismal están llamados a caminar juntos. Entonces, tenemos varios espacios de sinodalidad, el tema de las asambleas, tenemos que aprender a escucharnos, el tema de, ¿no?, a tomar unas ciertas decisiones de corresponsabilidad diferenciada, ¿no? Porque claro, no se trata de que, ¿no?, sino se trata más bien de cómo construimos una comunidad donde también se tomen decisiones en los consejos pastorales, parroquiales, ¿no?, tiene que ser un espacio. Las asambleas eclesiales, si no son los sínodos, que se realizan en todas las jurisdicciones, son espacios donde se habla, se discute los temas, y esos ahí tenemos que irlos potencializando. ¿Para qué? Para que todos aprendan a escucharse y a tomar decisiones también por el bien de la misión y de la iglesia. Bueno, entonces el documento final, no sé si lo hemos leído. Bueno, algunos esperaban mucho más avances, ¿no? Todavía estamos esperando a ver qué pasa con estas 10 comisiones que ya nos decía Monseñor Pedro. Vamos a ver, todavía no ha salido, pero bueno, otros esperaban más, otros esperaban menos, bueno, pero lo importante y lo fundamental son estas intuiciones de este documento final, que habla precisamente de esta corresponsabilidad diferenciada, ¿no? Si somos este pueblo de Dios en misión, entonces tendremos que ir asumiendo y creciendo en varios signos, ¿no? Bueno, seguimos por favor esta escucha recíproca que tenemos que hacer. Bueno, seguimos por favor, seguimos ya el tiempo. Bueno, yo ponía algunas cositas concretas, cómo podemos ir aterrizando lo que significa esta dimensión, ¿no?, en clave de una iglesia, en clave sinodal. Recuerdan ustedes, Hechos de los Apóstoles, ¿no?, que es muy importante. La multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Es una manera concreta de vivir esta sinodalidad. La sinodalidad no es solamente hacia adentro de la iglesia, sino también hacia afuera, ¿no?, hacia afuera. Este mismo sentir, esta coinonía, esta comunión. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos, ¿no?, en estos tiempos de crisis multidimensional además? ¿Cómo hacemos? La apertura a la dimensión social de las parroquias es fundamental. En muchas partes de Potosí, de muchas jurisdicciones, hay el tema de las cáritas parroquiales. Es una manera de ser misioneros, porque la misión no es solamente el visiteo. La misión también es formar estas comunidades, no solamente al interior de la iglesia, sino hacia afuera. Fíjense, un documento importante después del Concilio Vaticano II fue la Evangelii Nuntiandi, que dice, ¿qué es la evangelización? Dice, es la transformación de las realidades, de unas realidades sociales, políticas, etcétera, para estas realidades transformarlas con el influjo, con la fuerza del Evangelio. Es una manera concreta
que nuestras parroquias también se abran a esta dimensión social del mensaje y puedan repartir alegría, esperanza, y puedan entonces también responder hoy a tantas necesidades que ocurren, ¿no? Esta Cáritas organizada para vivir la dimensión social también del Evangelio. Bueno, seguimos. Pablo nos habla de esta imagen del cuerpo de Cristo. Seguimos, por favor. Igual, entonces todos, fíjense, necesitamos trabajar en este cuerpo, es decir, para que se vaya siendo un espejo para los demás de este mensaje de Jesús. El discípulo tiene que ser un espejo de Jesús. En este seguimiento, el discipulado es eso, seguimiento a Jesús, pero no es un seguimiento mecánico, sino es ser como Jesús. Es lo que nos recuerda precisamente estas 3 palabras claves del bautismo. Entonces, este caminar juntos, ¿no?, en esta misión evangelizadora, es importante el tema de la formación. En la formación, pero tiene que ser una formación integral. A veces cuando hablamos de formación, es una formación más, ¿no?, más mental, más de conceptos, más de ideas, cuando una formación integral es precisamente el ser discípulos, es decir, en que nos vamos pareciendo y siguiendo a Jesús, es decir, una formación integral, fundamental, que pueda también que podamos tener, como dice ahí, los mismos sentimientos, las mismas actitudes de Jesús. Entonces la formación no puede ser, quizás sea una falla de esas. Nuestras formaciones que ofrecemos, tanto, por ejemplo, no sé, prebautismales, matrimoniales, son muy mentales, son muy doctrinales. Necesitamos que este mensaje bañe y llegue a toda la realidad de la persona para provocar precisamente el discipulado, ¿no? A ver, seguimos. Entonces, la misión, la evangelización no es solamente el anuncio, el visiteo, ¿no? El Papa Francisco nos decía, el querigma tiene un componente social y eso a veces lo olvidamos. Es decir, el querigma, el anuncio de Cristo muerto y resucitado, nos tendrá que llevar a transformar también y a estar presentes. ¿Recuerdan que dice Aparecida? ¿Quién es el laico? Es el hombre y la mujer de iglesia en el corazón del mundo. Es el hombre y la mujer del mundo en el corazón de la iglesia. Las dos cosas, corazón del mundo, corazón de la iglesia. Es decir, ahí necesitamos despertar nuevamente, despertar esta misión. La misión, por supuesto, es el visiteo, casa por casa, el anuncio, pero ¿cómo integramos este mensaje también a transformar las realidades? Evangelii Nunciandi, recuerdan que es la evangelización, es la transformación de estas realidades de muerte en realidades de vida, con el influjo del Evangelio, ¿no? Bueno, otro ejemplo interesante es Hechos 6, 1 al 7. La iglesia, hay una tensión en la iglesia porque, claro, algunos se sienten desatendidos y bueno, la iglesia tiene que llegar a algunos consensos, tiene que hablar y surge el tema de estos 7 diáconos, de estos 7 helenistas que después anunciarán el mensaje de Jesús. La iglesia sinodal, precisamente a la que estamos llamados a construir, y también porque el Papa ha recogido, como decíamos, desde el Concilio Vaticano II, es precisamente que estos temas se puedan hablar, discutir en estas asambleas pastorales, diocesanas, etcétera, ¿no? Donde desde la oración, que sea también un lugar donde estos temas sean importantes, donde se puedan hablar, reflexionar y también tomar estas decisiones, ¿no? A ver, entonces un tema importante en esto de la sinodalidad es cómo trabajamos esta interdependencia y esta interrelación en el gobierno eclesial, ¿ya? Entonces hay temas ahí que también podemos aportar, trabajar, y claro, si hay claridad también en todos los que trabajan en la conferencia episcopal, en todas las áreas, es fundamental
que trabajemos y tengamos las cosas claras, ¿no es cierto? Me parece muy bien, por ejemplo, que se haya hecho este evento, porque claro, no solamente es un tema de moda, no es solamente un talismán, como estamos diciendo, hay un largo recorrido de estas intuiciones fundamentales de esta iglesia, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, ¿seguimos? Seguimos, por favor. Bueno, ya estoy me han dicho 25 minutitos, pero a Monseñor le han dado mucho más tiempo. Pero bueno, me estoy apurando. A ver, entonces, fíjense, un documento importante también del Papa ha sido esto del Tutti Fratelli, ¿no? Y es importante porque él en su reflexión agarra esta dimensión de la iglesia samaritana, recordando este relato del buen samaritano. Y él hace un análisis, ¿no? Hace un análisis de quién es el que asalta, de quién es el asaltado, de quién hoy es el sacerdote y el levita que pasan de largo, de quién es hoy el samaritano, y le da una dimensión social muy interesante, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? ¿Quién es el que la asalta? Y hay todo un análisis interesante porque dice, no es solamente una persona individual, es todo un sistema de mercado que asalta, que empobrece, que no, grave, ¿no? Es todo un sistema que hace que la gente sea migrante. Y es terrible hoy en el mundo, ¿no? Porque claro, hoy en varias partes del mundo están discutiendo, por ejemplo, fíjense en Alemania, que era una de las más abiertas, están discutiendo ahorita si tienen que restringir o no el cupo de migrantes en las escuelas. Están discutiendo a cuántos refugiados pueden recibir, y en varios países están expulsando a los migrantes. Esto que se llamaba los países Schengen, parece que ahí están nuevamente controlando en las fronteras, ya no había fronteras nuevamente hoy. Entonces toda esta dimensión fuerte, ¿no? Bueno, nuevamente contra los, ¿no? Es decir, ¿quién es el migrante? ¿Quién es el refugiado? Contrasta con todas las ideas que son, es decir, contra los migrantes, contra los derechos fundamentales de la persona, porque no puede haber, ¿no es cierto?, personas que sean ilegales, son personas humanas. Entonces hay todo un vuelco muy fuerte, ¿no? Imagínense, si uno hubiera escuchado discutir ahí cuántos van a entrar o no van a entrar a la escuela, hijos de migrantes. Entonces hay toda una realidad fuerte y claro, dice el Papa, no es solamente personas individuales, es un sistema que está ¿no?, asaltando a las personas. Y claro, hay un llamado fuerte a ser una iglesia samaritana por las ideas de Dios, porque el sacerdote y el levita no eran malos, ¿no? Se van porque no quieren mancharse. Hay una concepción de un Dios todavía puro e impuro y hacen que le ven las mismas actitudes, ven y se alejan, se retiran. En cambio, un samaritano que era visto como un hereje, ¿no es cierto?, casi como un maldito, Jesús lo pone como ejemplo, precisamente se acercó, curó sus heridas. Hay varias palabras ahí para significar esto precisamente. El Papa ha insistido muchas veces la iglesia tiene que ser un hospital de campaña, una iglesia que huela, dice, ¿no?, a oveja, es más bien una iglesia que huela a evangelio, ¿no?, cercano, misericordioso, porque otra de las palabras importantes y fundamentales en nuestro mensaje es Dios es misericordioso. Entonces este buen samaritano es precisamente Jesús, ¿no? A ver, pasamos porque no hay más tiempo, así el Padre Giovanni no va a tener tiempo sino para hablar. Seguimos, mejor para vos, entonces yo sigo nomás. Entonces Jesucristo es el buen samaritano que vive el eje de la misericordia. Lo que define a Jesús más que todopoderoso es el todo amoroso, ¿no? Y hay varios ejemplos ahí. Lo que tendría que definirnos también a nosotros como iglesia, siendo este espejo para los demás, es la misericordia. Y esta palabra, compasión, esplagnisomai, es la palabra griega que significa un movimiento fuerte de entrañas. Eso es lo que identifica a Jesús, es lo que le identifica a Jesús cuando ve el sufrimiento. ¿Cómo construimos una iglesia samaritana, cercana
Entonces, a los que están al borde del camino, ese es el llamado fuerte, apremiante, ¿no? Por eso, toda la dimensión, toda la insistencia del Papa Francisco, cómo podemos ser discípulos misioneros de Jesús y volver a Jesús para ser una iglesia que huela a evangelio, que huela a misericordia, ¿no? Algunas recomendaciones, el tema del bautismo. Necesitamos trabajar más fuertemente el tema del bautismo. Ahí necesitamos materiales cercanos en la vida, materiales que no solamente alimenten la cabeza, sino que logren a una conversión integral de las personas y que se sientan identificados ahí fuertemente con lo que significa la misión por el reino de Dios, ¿no? Una iglesia sinodal que aprenda a la escucha recíproca, ¿no? Una escucha mutua. Ahí tenemos que aprender, porque claro, hoy ya no nos escuchamos, ¿no? Hay que aprender ahí a escucharnos, ¿no? Eso. Y el tema de la construcción del reino de Dios, ¿no? La misión, la evangelización es la construcción de este reino de Dios, de este proyecto de Jesús también para nosotros, que es muy importante. ¿Seguimos? ¿Nada más? He acabado. Entonces, a ver, muchas gracias. He volado. Nuevamente muchas gracias a nuestro hermano padre Marco Abascal por este espacio que nos ha brindado con referencia a comprender y entender lo que implica la Iglesia Samaritana, participativa y sinodal. A nombre de la Conferencia Episcopal Boliviana, continuamos con este proceso de ir caminando y recordando estos 10 años de la visita del Papa Francisco a Bolivia. Damos la bienvenida a nuestro querido hermano padre Giovanni Mendoza, que nació aquí en la ciudad de La Paz en el año 74, vivió gran parte de su vida en la ciudad del Alto, es sacerdote diocesano, es el vicario pastoral del diócesis del Alto, ha estudiado la licenciatura en teología en el seminario San Jerónimo, es el secretario ejecutivo del área de comunión eclesial de la Conferencia Episcopal Boliviana y sirve sus servicios en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves en la zona de Alto Lima. Él va a compartirnos esta noche el tema de la conversión pastoral. Bienvenido, padre Giovanni, un fuerte aplauso para usted. Gracias, hermanos, hermanas. Bueno, nos va a servir mucho todo lo que Monseñor Pedro y Padre Marco han hablado respecto a lo que se entiende por sinodalidad, ¿no? Entonces podríamos pasar a la siguiente, por favor, ¿no? Y vamos a centrarnos en lo que sería la conversión pastoral, ¿no? ¿A qué viene esto? ¿De dónde viene esta necesidad de un cambio? ¿Qué dificultades han motivado para que el Papa Francisco nos motive a este cambio de pastoral, a esta conversión pastoral, ¿no? ¿De dónde sale la necesidad de conversión? La conversión es esta búsqueda de volver al camino del Señor, ¿no? La conversión, recordemos, la usamos incluso en el desfile, ¿no? Cuando estamos yendo en marcha y me acuerdo que los instructores nos decían conversión, que era girar, conversión a la izquierda, girar a la izquierda o a la derecha, ¿no? Es decir, cambiar el sentido de nuestro caminar porque a lo mejor hemos perdido el horizonte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en todos esos años del Papa Francisco, ¿no? Que la conversión pastoral tiene que ver con la iglesia en salida. ¿Qué implica esta iglesia en salida, ¿no? Dice primero que la conversión pastoral es un pilar importante en la nueva etapa de evangelizadora, ¿no? Es lo que nos está invitando el Papa Francisco, que esta conversión pastoral tiene que ser fundamental para la evangelización, ¿no? Por esa razón, dice, hay que promover que las comunidades, las parroquias, se conviertan primero en centros que impulsen el encuentro con Cristo. Una iglesia, ¿no? Una comunidad, una parroquia tiene que impulsar que la comunidad se encuentre con Cristo. Esa es la finalidad, ¿no? Segundo, que la iglesia, dice Papa Francisco, por esa razón queremos que la parroquia, que la iglesia sea una iglesia accidentada, herida, manchada, por haber salido
¿no?, para encontrarse con los demás, ¿no? Es decir, antes que ser una iglesia enferma, encerrada y anquilosada en la comodidad, ¿no? Es preferible ser una iglesia accidentada por haber salido que quedarse ahí, encerrada, ¿no? Tercero, ¿no?, en este discurso que tuvo el Papa Francisco con los párrocos sinodales, dijo que la iglesia, que la parroquia tiene que ser una casa en medio de las casas. Es decir, la parroquia, la comunidad misionera, las congregaciones tienen que ser una casa de acogida para la comunidad, ¿no? Y cuarto, pues ser cauce adecuado para la evangelización en el mundo, ¿no?, dejando de ser, pues, dejando de preocuparse en la autopreservación y en la autorreferencialidad. Es decir, tenemos que dejar de preocuparnos por sostenernos y mantenernos. La parroquia tiene que dejar de ser autorreferencial, ¿no?, dejarse de preocupar por sus problemas y empezar a abrirse a los problemas de la comunidad. No podemos seguir pensando en solucionar los problemas que hay dentro de la parroquia, es decir, no podemos seguir peleando, buscando que la Legión de María se lleve bien con los cursillos de colores, que sean los jóvenes que se han ido a no sé qué. Si no damos respuestas a la comunidad, vamos a seguir siendo una parroquia muerta. Por esa razón se nos invita a dejar de ser autorreferenciales, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a hacer esto? ¿Cómo convertirnos? ¿Cuál es el punto de partida? El Papa Francisco nos habla de la centralidad de la misericordia y la opción preferencial por los pobres. Estos dos temas son fundamentales para para esta conversión, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque la misericordia se entiende como el centro de la vida cristiana, ¿no? Es decir, no es una dimensión más, es la forma de ser de nuestra vida, ¿no? La misericordia es la meta de nuestro verdadero camino espiritual, es decir, la misericordia es el camino por el cual nosotros seguimos a Cristo, ¿no? La misericordia además nos va a acercar a contextos sociales de personas vulnerables y de las periferias existenciales. Cuando vivimos o buscamos vivir la misericordia de Dios, vamos buscando sobre todo estos espacios y estos lugares donde la gente sufre. Por esa razón, la misericordia pues nos compromete más, ¿no? Es decir, porque la misericordia está en el corazón de Dios, ¿no? Y en el corazón de Dios hay un sitio preferencial por los pequeños, por los anahuim, por los que sufren, ¿no? Por esa razón, para la iglesia, ¿no?, se hace fundamental la opción por los pobres, porque es el centro, ¿no?, es el camino de la iglesia, ¿no? Y la evangelización también, bueno, no puedo leer ahí con la banderita, ¿no? Porque la iglesia además no solamente lleva el evangelio a los pobres, sino que debe dejarse evangelizar por los pobres, ¿no? Y aquí un giro fuerte que debe dar el Papa Francisco, es decir, no solamente estamos yendo al encuentro de los pobres, sino que los pobres nos evangelicen y nos transformen, ¿no? Por esa razón también la sinodalidad se convierte pues en un modo de vida y de acción, ¿no? Y aquí está uno de los problemas de la sinodalidad, ¿no? Es decir, es este caminar juntos de los cristianos con Cristo hacia el reino de Dios en unión con toda la humanidad. Decía Padre Marco que el tema de la sinodalidad es un tema de conversión personal. La sinodalidad no puede ser una reforma hecha por decreto, tiene que ser una respuesta personal, y ese es el problema. Que mientras no nos convirtamos nosotros como individuos, como cristianos, como bautizados a vivir en esta clave sinodal, no podemos exigir que la iglesia sea sinodal, ¿no? ¿Por qué? Porque esto implica pues reunirnos en asamblea, es decir, escucharnos, la escucha recíproca, ¿no?
el diálogo, el discernimiento comunitario, el consenso como expresión de la presencia de Cristo, toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. Es decir, como iglesia nos identificamos como una comunidad de bautizados. El hecho de ser bautizados nos ha transformado, ¿no? En comparación a los demás sacramentos, el bautismo nos cambia nuestra naturaleza. Nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en el pueblo de Dios. Y es a partir de este ser bautizados que tenemos que responder, ¿no? Por eso se vuelve una corresponsabilidad diferenciada. ¿Qué significa esto? Que con base al bautismo nosotros ejercemos una vida ministerial y de responsabilidades. La base es el bautismo. Los laicos asumen por su bautismo la responsabilidad de evangelizar el mundo. Por el bautismo los diáconos tienen que vivir la espiritualidad de Cristo siervo de Dios. Por el bautismo los sacerdotes tenemos que vivir la identidad de Cristo pastor. Por el bautismo los obispos están llamados a santificar a la iglesia. Por el bautismo los religiosos y religiosas están llamados a dar testimonio radical del Evangelio. Y es con base a este sentido bautismal que estamos llamados a dar un servicio en la iglesia. Por esa razón, como decía el padre Marco, no es por necesidad que los laicos tienen que asumir la responsabilidad, es por su compromiso bautismal. Los religiosos, religiosas, tienen que dar su testimonio de radicalidad del Evangelio, expresado en la pobreza, obediencia y castidad dentro de una comunidad. No pueden seguirse encerrando en sus proyectos. Tienen que dar testimonio en la comunidad. Los sacerdotes tienen que ejercer el pastoreo a ejemplo de Cristo. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Por esa razón, ¿no? Hablamos de que es un estilo peculiar que califica la vida y la misión de la iglesia. La vida, el estilo sinodal, esta opción, esta conversión por la sinodalidad, marca nuestra manera de ser en las parroquias, en la iglesia, ¿no? Es decir, esta invitación que nos hace a vivir, a convertirnos a la sinodalidad, va a cambiar las estructuras y los procesos eclesiales. La parroquia tiene que ser sinodal. No tenemos que inventar nuevas cosas, tenemos que empezar a convertir. ¿Cuál es la finalidad del consejo pastoral? En una parroquia tradicional no sinodal, el consejo parroquial se ha convertido en el medio por el cual salen por decreto las decisiones del párroco. Y son los que tienen que hacer cumplir. Pero en una clave sinodal, el consejo pastoral lleva las voces de la comunidad a la parroquia. Esperanzas, sufrimientos, problemas, dificultades, fortalezas, tiene que llevar a la iglesia para que responda a las necesidades. Se cambian estos procesos pastorales, no eclesiales. La realización puntual de eventos sinodales, ¿no? Es decir, todo lo que hace rato mencionaba padre también, de las asambleas diocesanas, las asambleas parroquiales, también tienen que estar hechos en esta clave, es decir, de la escucha del Espíritu Santo, de este método que hay, que proponen en el sínodo, de escucharnos, de oírnos como comunidad. Y esto pues nos lleva a la promoción de la corresponsabilidad. ¿Qué implica esto? Que toda la comunidad es el sujeto responsable de la misión. Hasta antes de esto se hablaba mucho de los laicos comprometidos, ¿no? Y aquí ya cambia el lenguaje. Ya no se habla de laicos comprometidos, se habla de la corresponsabilidad, es decir, de asumir su responsabilidad de bautizados. Todos somos responsables de la iglesia. Por lo tanto,
¿no? También somos responsables de la misión, porque al final lo que le da sentido a la iglesia es la misión que se nos encomendó desde Cristo, anunciar y por esa razón ahí sale una palabra fuerte, el clericalismo, como esta actitud autoritaria que se da dentro de la iglesia. El clericalismo, dice el Papa Francisco, es un cisma, es la división de la comunidad. Y cuando la comunidad se divide, da antitestimonio de Cristo, porque no podemos ser una comunidad dividida, ¿no? Dice Jesús, un reino dividido no llega a ningún lado, ¿no? Entonces el clericalismo crea división, crea cisma dentro de la misma comunidad. Por esa razón el clericalismo se convierte en un atentado contra una iglesia sinodal. El clericalismo es aquel ejercicio de autoritarismo, de no escucha al otro, de no escuchar a los demás bautizados. Y este trae otro peligro. El Espíritu Santo habla a través de todos los bautizados. Una actitud clericalista nos hace cesar el oído al Espíritu Santo que puede estar hablando por medio de aquel bautizado. Y no hay mayor pecado que pecar contra el Espíritu Santo, ¿no? La revalorización de los consejos pastorales, ¿no? Ya a raíz del documento final se habló de que tiene que haber esta obligatoriedad de que los consejos pastorales estén ya dentro del marco del derecho canónico. Es decir, el consejo pastoral no puede ser una opción, tiene que haber necesariamente en todas las parroquias, ¿no? Otro tema importante también que sale en este tema de la corresponsabilidad es el rol de la mujer, la formación y la transparencia. Tres temas que nos ayudan a entender esta nueva visión de recuperar el aporte, por ejemplo, la contribución esencial de las mujeres y su papel destacado en la historia de la salvación. La formación continua e integral que mencionaba Monseñor Pedro y Padre Marco, es decir, es importante seguir formándonos para entender cuál es la misión que Dios nos está dando, ¿no? Como pueblo de Dios en la sinodalidad. Tercer punto importante, la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, nosotros tenemos que ser responsables de los bienes que llegan a la iglesia, de los bienes que se tienen, de la forma en cómo se administra, ¿no? Y crear una cultura de tutela y protección. Es decir, nuestra parroquia también, aparte de ser transparente, tiene que ser una comunidad que cree lugares más seguros, ¿no? Es decir, que nuestra comunidad sea un lugar donde se dé la seguridad sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Estos temas, y pues podría ya para ir concluyendo, cuáles serían los aspectos relevantes que nos plantea ¿no? También otros puntos, ¿no? La evangelización en ambientes digitales, ¿no? El diálogo interreligioso y ecuménico. El ecumenismo, hasta antes de la reflexión sinodal, se buscaba decir qué tenemos en común con las otras iglesias, ¿no? Ver y trabajar en lo común. A partir de esta reflexión sinodal se nos plantea que el ecumenismo tiene que ser esta búsqueda de dar testimonio de vida cristiana ante la comunidad. ¿Cómo? Como comunidad, como iglesias cristianas, podemos aportar a la sociedad, ¿no? Cambia la perspectiva del ecumenismo, ¿no? El cuidado de la casa común, es decir, sobre todo en estos últimos documentos de la Laudato Si y estos documentos que salieron, el buscar un compromiso por el cuidado de la creación, ¿no? Y la gestión económica, pues que ya lo había mencionado. Un poco este sería el panorama de lo que sería la conversión pastoral. Cambiar nosotros individualmente como bautizados, convertirnos a la escucha, al diálogo y a la corresponsabilidad, y a partir de ahí ir construyendo una comunidad que pues se deje transformar en las distintas estructuras. Este sería lo que quería compartir con ustedes esta noche.